Aprendo en casa. ¿Por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? Parte 1. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. No te olvides que si tienes alguna duda, para realizar la actividad solicita el apoyo de un familiar. Hola, ayer leíste los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi y reflexionaste sobre las características de cada estación de acuerdo a la percepción del autor y a su influencia en los seres humanos. En esta oportunidad investigarás por qué se producen las estaciones del año y cómo se distribuye la energía solar sobre la corteza terrestre. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Para hoy tenemos 2 metas que alcanzar. Meta 1. Explicar que las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre y en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Meta 1. Meta 2. Explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Comenzamos, querido estudiante, querido niño y querida niña del 5º grado. Tenemos a nuestra querida amiga, niña del 5º grado, investigadora. Vamos en el 5º grado con nuestras preguntas de investigación. ¿Recuerdas nuestras metas, verdad? Nuestras 2 metas. Por ello nos obliga a preguntarnos estas 2 interrogantes. Primera pregunta de investigación. ¿A qué crees que se debe la formación de las estaciones del año? Muy bien, ¿tienes alguna respuesta? ¿Cómo crees que se formen las estaciones del año? Así es, tenemos 4 estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. Estamos hoy 1 de septiembre, en el mes de la primavera, el 23 de septiembre. Llegamos a la primavera, aún estamos en el otoño. Bueno, ¿cómo se forman las estaciones del año? Bien, buenas respuestas. Porque los planetas giran alrededor del Sol, correcto, puede ser una respuesta. Se debe a la cercanía o lejanía del Sol hacia la Tierra, muy bien. Estas respuestas las vas a escribir en tu hoja de evidencia, ¿correcto? Antes de investigar, recuerda los pasos de la investigación, ¿cierto? Primero respondemos nuestras preguntas para armar nuestras hipótesis. Segunda pregunta de investigación para hallar a nuestra segunda meta. ¿Crees que las estaciones estén relacionadas con los climas? ¿Verdad? En verano tenemos bastante calor, en invierno bastante frío, en otoño se caen las hojas, también hay garúas en otoño, baja el sol, ¿verdad? En primavera renace el sol, las plantas, la naturaleza. Bueno, son climas distintos en el Perú, ¿verdad? ¿Crees que las estaciones estén relacionadas con los climas? Vamos a ver, claro que sí, ¿verdad? Muy bien, tus respuestas tienes que ponerlas en tu hoja de portafolio de evidencias. Muy bien, continuamos. Has escrito finalmente tus respuestas en tu cuaderno de evidencias. Tus respuestas son muy interesantes. Recuerda que estas respuestas por ahora son tus hipótesis, respetando nuestro método científico, nuestro método investigativo.
ya tienes tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tus respuestas con argumentos basados en evidencias, palabra clave, y en fuentes confiables de información o experiencias obtenidas de investigaciones científicas. Nótese, ¿verdad? Las palabras clave. Hipótesis. Ya tienes tus hipótesis escritas en tu hoja de evidencia con las dos respuestas a las preguntas planteadas. Ahora tenemos que buscar nuestras evidencias en fuentes confiables para poder validar nuestras hipótesis o de repente informarnos más para hallar las respuestas verdaderas si es que no estamos respondiendo correctamente. Más adelante lo vamos a ver. Paso 1. Nuestras preguntas de investigación ya las hemos realizado. Antes nuestras metas, ¿verdad? Paso número 2. Escribimos nuestras respuestas posibles o hipótesis. Posibles de ser ciertas o no. Paso número 3. Elaboramos nuestro plan sencillo de investigación. ¿Te acuerdas? Vamos a hacer un listado de lo que vamos a hacer, nuestras acciones y actividades para poder investigar. Elaboramos nuestro plan sencillo de investigación. Una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas de nuestra investigación. Vamos a darnos orden y de esta manera obtendremos ideas e información necesaria para responder científicamente a las preguntas. Una lista de los materiales o recursos que vamos a necesitar. Lecturas, videos, entrevistas, información de internet, etc. Vamos a ordenarnos. Ya debes saber que si escogemos una lectura, lo vamos a hacer, debemos de tener en cuenta que la lectura debe ser de una fuente confiable. Debe ser información científica. Para ello podemos utilizar 3 criterios. Criterio 1, el autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, de repente es de una universidad, de algún gobierno oficial, de alguna empresa conocida. Criterio 2, el autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. Es importante para que tenga validez su información. Criterio 3, la información ha sido publicada en qué medio, en qué diario, en qué página web. Es importante los criterios para tener fuentes confiables. No te preocupes que tu profesor Jorge, junto con el 5º grado, hemos elegido las mejores fuentes confiables. Por ello es que vamos junto también a la web de Aprendo en Casa con las siguientes lecturas científicas: las estaciones del año y las zonas climáticas de la Tierra, videos y audios científicos. Aprendo en Casa, 5º grado. Semana 22. ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? La Tierra, en su movimiento de traslación en torno al Sol, describe una órbita elíptica. Este movimiento dura 365 días, un año. En un momento durante el año se encuentra más cerca del Sol, fase denominada perihelio, y en otro más alejado del Sol, fase denominada afelio. El perihelio ocurre el 3 de enero y el afelio el 4 de julio. Además, el eje de rotación de la Tierra
siempre apunta en la dirección de la estrella polar, hacia el norte, y está inclinado en un ángulo de 23.5 grados. Ver imagen. Ángulo 23 grados y medio. La línea blanca, la línea del ecuador. Encima o arriba de la línea del ecuador se le conoce como el hemisferio norte. Debajo el hemisferio sur. El Perú está en el hemisferio sur. Mientras gira la Tierra alrededor del Sol durante el año, la cantidad de luz solar que llega a la Tierra es variable debido a la inclinación de su eje. Así, en una época del año, la luz solar llega al hemisferio sur directamente y al hemisferio norte indirectamente. En otro momento del año es al revés. La luz solar llega directamente al hemisferio norte e indirectamente al hemisferio sur. Esa forma de llegar la luz solar a la Tierra determina que se produzcan las estaciones. Entonces, el hemisferio que está inclinado hacia el Sol y que recibe la luz directamente está en la estación del verano. Y el hemisferio inclinado lejos del Sol y que recibe la luz indirectamente está en invierno. Reiteramos, el hemisferio. Son dos hemisferios, norte y sur. Bueno, el hemisferio que está inclinado hacia el Sol y que recibe la luz del Sol directamente está en la estación de verano. Y el hemisferio inclinado y lejos del Sol que recibe la luz indirectamente está en invierno. A medida que la Tierra viaja alrededor del Sol, el hemisferio que está inclinado se acerca o aleja del Sol y recibe más o menos luz solar. Por ello es que cuando está más cerca, llega el verano a ese hemisferio. Más lejos, invierno en ese hemisferio. Más o menos, otoño o primavera. Nosotros en el Perú estamos aquí en el hemisferio sur. Las estaciones del año de los hemisferios norte y sur. Observen las imágenes. Cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. En otra parte del año, cuando el hemisferio norte está en primavera, el Perú, que está en el hemisferio sur, está en el otoño. Cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es, claro, invierno. Cuando en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera. Hoy es 1 de septiembre. Estamos en otoño. Por lo tanto, el hemisferio sur tiene el otoño. El hemisferio norte está en la primavera. ¿Listo? A continuación, vamos con un video de nuestra pizarra digital interactiva. Video. La Tierra no está inmóvil en el espacio, sino que realiza dos movimientos distintos. El de rotación, sobre su propio eje, lo que provoca el día y la noche, y el de traslación que realiza alrededor del Sol. Además, no tiene luz propia, sino que la recibe del Sol, al igual que el calor.
solo está iluminada la mitad de la superficie que mira hacia el Sol. La otra mitad permanece en la sombra. Pero, a causa de la rotación, cada punto de la superficie va pasando alternativamente por luz y oscuridad. Los días y las noches no tienen la misma duración a través del año, sino que cambian de acuerdo con las diferentes estaciones. Este cambio en su duración no es debido a ninguna variación de velocidad de la rotación terrestre, sino a la distancia con respecto al Sol. Mientras rota sobre su eje en casi 24 horas, la Tierra no mantiene la misma posición en el espacio. Mientras rota sobre su eje, la Tierra sigue una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Para cumplir esta trayectoria, necesita 365 días, es decir, un año. Pero como la órbita que describe la primera es una elipse, en lugar de un círculo, la distancia varía a través del año. Los rayos del Sol no inciden de la misma forma en todas las regiones de la Tierra y tampoco lo hacen siempre de manera idéntica en una misma región. De hecho, los dos hemisferios quedan expuestos alternativamente a una mayor cantidad de luz solar y esta es la causa de que distingamos en el año 4 estaciones, siendo el verano la de máxima incidencia de los rayos solares sobre una zona y el invierno la de mínima incidencia. Es importante destacar que existe un concepto muy común que es pensar que las estaciones se producen por el cambio de distancia entre el Sol y la Tierra, es decir, que en el verano la Tierra está más cerca del Sol y en invierno más lejos. Este concepto es erróneo y es bueno recordarlo para no caer en esa falta. Entonces las estaciones del año no están causadas por cambios en la distancia y son debidas al hecho de que el eje terrestre no forma exactamente un ángulo recto con su órbita, sino que tiene una inclinación de 23 grados, inclinación que se mantiene paralela en cualquier lugar de la órbita terrestre. Puesto que el eje apunta siempre en la misma dirección en cualquier lugar de la órbita en que la Tierra se encuentre, su parte norte unas veces se inclina hacia el Sol y otras está alejado del mismo, y eso es la causa de las estaciones. Las 4 estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera, se generan al girar nuestro planeta alrededor del Sol en una órbita elíptica, y como el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23 grados con respecto al plano de esta órbita, los rayos del Sol inciden con diferente ángulo de inclinación sobre las distintas zonas de la Tierra, según la posición que ésta ocupe a lo largo de la órbita. Esto afecta a la cantidad de luz y calor que a lo largo del año reciben las distintas zonas de la Tierra. Para el caso de la imagen, los rayos solares en el hemisferio norte son más débiles porque forman un ángulo mayor con la superficie terrestre, al ángulo en que llegan en el hemisferio sur en donde son más perpendiculares. Si el eje de la Tierra fuera perpendicular al plano de la eclíptica, es decir al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, los polos no recibirían en ninguna época del año la luz del Sol, mientras que en el ecuador la insolación sería siempre máxima. Pero como el eje es inclinado, la zona donde el Sol incide perpendicularmente varía a lo largo del año, pues asciende desde el ecuador hacia el hemisferio norte en una época y desciende desde el ecuador hacia el hemisferio sur en otra época. De este modo, los polos quedan alternativamente expuestos a la luz del Sol durante 6 meses consecutivos. En la posición 1, es el 21 de marzo, cuando el día y la noche tienen la misma duración en todo el mundo. Es el comienzo de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. En la posición 2, es el 21 de junio, comienzo del verano en el hemisferio norte y del invierno en el sur. El polo norte está inclinado hacia el Sol, por ello tiene luz de día durante 6 meses. En la posición 3, la línea divisoria nuevamente pasa por los polos, por lo cual el día y la noche son de igual duración en todas partes. Es el 23 de septiembre, otoño en el hemisferio norte y primavera en el sur. En la posición 4, es el 21 de diciembre, invierno en el hemisferio norte y verano en el sur. La línea divisoria del día y de la noche está una vez más, 23 grados hacia el sur en el polo norte, pero ahora del lado contrario. Continuamos investigando quinto grado. Aquí tenemos, una vez más, el recuerdo. En rojo estoy haciendo la línea ecuatorial. ¿Correcto? La flecha azul nos indica que estos países
son del hemisferio norte. Un conjunto de países forman los continentes. Europa, Asia, América del Norte y América Central. Además, el Caribe. Son los continentes y subcontinentes que están ubicados en el hemisferio norte, con flechas azules. Flechas verdes, hemisferio sur, debajo de la línea ecuatorial. América del Sur, o gran parte de América del Sur, porque hay una parte que pertenece al hemisferio norte, ¿cierto? Esta parte de América del Sur. Pero nuestro país, el Perú, que está por aquí, está en el hemisferio sur íntegramente, todo el Perú. Por ejemplo, casi la mitad del África pertenece al hemisferio sur, la otra mitad al hemisferio norte. Australia está, esta gran isla y país, en el hemisferio sur. Y también la Antártida, no nos olvidemos, ¿verdad? Ese gran bloque de hielo de nuestro planeta. Mientras que el polo norte está en el hemisferio norte. La Antártica está en el polo sur. Por eso pertenece al hemisferio sur. El hemisferio sur, en donde está el Perú, está inclinado hacia el sol durante los meses de enero, febrero y marzo. Así recibirá la luz solar directamente y el hemisferio estará más caliente porque es verano. Entonces, en nuestro país, en el Perú, estamos en el hemisferio sur. En los meses de enero, febrero y marzo, recibimos o recibe el país la luz directamente del sol. Y por eso es que denominamos a esta estación el verano, en enero, febrero y marzo. Mientras tanto, en esos mismos meses en el hemisferio norte es invierno. También ocurrirá que al estar el hemisferio sur inclinado hacia el sol, tendrá durante el verano días más largos y durante el invierno noches más cortas. Pero entre el 20 y el 23 de diciembre, la Tierra recibirá más horas de luz del sol y será el día más largo del año. Este fenómeno se llama solsticio de verano en el hemisferio sur, entre el 20 y 23 de diciembre, el solsticio de verano, mientras que entre el 22 y antes el 20 de junio, en ese lapso, la Tierra recibirá menos horas de luz y será de noche más larga. La noche más larga del año en el hemisferio sur y en el Perú se da entre el 20 y el 22 de junio. Este fenómeno se llama solsticio de invierno. En cambio, habrá días en los que el sol estará exactamente encima del ecuador. Entonces los días y las noches durarán igual. En general, durante el verano y el invierno, las temperaturas bajan a medida que nos alejamos del ecuador. De la línea ecuatorial, no olvidemos, en el centro de la Tierra. Pero en el ecuador no hay estaciones. ¿Por qué no hay estaciones en el ecuador? Porque en el ecuador, en la línea ecuatorial, todos los días
los rayos de sol llegan aproximadamente en el mismo ángulo. Durante todo el año la zona ecuatorial recibe unas 12 horas de luz solar. En cambio, los polos se mantienen fríos, el polo sur y el polo norte, porque nunca están inclinados en dirección a la trayectoria de los rayos del sol. Finalmente, la radiación solar llega más directamente o menos directamente a los espacios de la superficie terrestre. Ocurre entonces que la energía solar se distribuirá sobre la superficie terrestre de manera diferente, formando zonas que tienen temperaturas distintas. Resaltamos, aquí se forman zonas con temperaturas distintas y por tanto climas también diferentes. Encerramos climas diferentes. Dichas zonas se denominan, atención, zonas climáticas. Zonas climáticas. Esto determina que exista una zona climática caliente, también conocida como zona tropical. Otras zonas tibias o zonas templadas y zonas muy frías, también llamadas zonas polares. Veamos el gráfico. Aquí tenemos la zona tropical. La luz del sol llega directamente a la zona tropical, haciéndola una zona muy caliente. Zonas templadas en el polo sur y en el polo norte, más al norte y más al sur. Y zonas polares o zonas muy frías en el polo sur y en el polo norte. ¿Por qué? Pues simplemente, queridos estudiantes, porque la luz del sol, como ven ustedes, no llega directamente como al Ecuador, ¿verdad? La luz del sol llega indirectamente. Por ello es que en estas zonas, queridos estudiantes, se producen ecosistemas diferentes y fríos en el polo norte y en el polo sur. Te voy a invitar a continuación a conocer un poco más sobre las zonas climáticas con nuestro segundo y último video, zonas climáticas. Aprendo en casa. Las grandes zonas climáticas del planeta. La Tierra tiene una forma ovalada, por lo tanto, los rayos solares no llegan a toda la superficie por igual. Algunos lugares reciben los rayos solares de forma más directa que otros y por esta razón, calientan con diferente intensidad cada zona. Según esto, diferenciamos tres zonas en el planeta: la zona fría, la zona templada y la zona cálida. Nosotros nos centraremos en esta última. La zona cálida es la zona más calurosa del planeta porque allí los rayos solares llegan más directos y en forma perpendicular. Esto explica sus temperaturas elevadas. Y que no haya invierno porque la temperatura media del mes más frío es superior a los 18 grados centígrados. Según las precipitaciones y la latitud, en la zona cálida se diferencian tres climas: el tropical, el desértico y el ecuatorial. Clima tropical. En las zonas tropicales, las temperaturas son altas durante todo el año. Las precipitaciones marcan dos estaciones diferenciadas. La estación húmeda en verano, que es muy lluviosa. Y la estación seca en invierno, con una disminución importante o incluso ausencia total de lluvias. El caudal de los ríos varía debido a la diferencia de precipitaciones durante las estaciones del año. Durante la estación seca los ríos casi no llevan agua.
pero en la época de lluvias se experimentan grandes crecidas. La vegetación es similar a la de la selva, pero menos variada y los árboles están más espaciados. Clima desértico. En los desiertos las temperaturas son muy altas durante todo el año, y hay una gran diferencia de temperaturas entre el día que es muy caluroso, y la noche que es muy fría. Las lluvias son escasas, y se concentran en unos pocos meses del año. Debido a la escasez de lluvias no hay ríos, pero existen los oasis donde hay agua permanente. En los desiertos apenas viven unas cuantas plantas que han conseguido adaptarse a las duras condiciones climáticas, como por ejemplo el cactus. Clima ecuatorial. En la zona de clima ecuatorial las temperaturas son muy altas. Y las precipitaciones son muy abundantes durante todo el año. Los ríos ecuatoriales, como el Amazonas, son los más caudalosos y regulares de la Tierra debido a las intensas lluvias de la zona. La zona de clima ecuatorial es el medio natural de mayor diversidad biológica del planeta. La vegetación crece a diferentes niveles, según la necesidad de luz de las plantas. Abundan los árboles altos que crecen buscando la luz, que pueden llegar a medir más de 100 metros de altura. En cambio, a ras del suelo, el ambiente es más oscuro y aparecen numerosos arbustos, lianas, hierbas y flores. ¿Qué tal? Hemos viajado por el mundo del conocimiento con textos científicos y con videos para poder entender mejor las estaciones, cómo se forman y a qué se debe la formación o la diferenciación de las llamadas zonas climáticas. Te voy a invitar a responder a las siguientes interrogantes tras nuestra investigación. ¿Cómo es el ángulo de inclinación del eje de la Tierra? Aquí está, ¿verdad? Tiene un movimiento de traslación en órbita elíptica y forma un ángulo de 23.5 grados o 23 grados y medio. ¿Cómo influye el ángulo de inclinación terrestre en la cantidad de energía que reciben los hemisferios de la Tierra? ¿Cómo influye el ángulo de inclinación en la cantidad de energía que reciben los hemisferios, tanto el norte como el sur de la Tierra? Claro, influye en la temperatura, en la variación de la temperatura, en la formación de las zonas climáticas. Y en la formación de las estaciones. Correcto. Toda esa información está en nuestro contenido científico. Esta pregunta es muy sencilla de responder. ¿En qué hemisferio se encuentra el Perú? Lo hemos dicho varias veces. ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? El Perú está debajo del Ecuador, ¿verdad? Entonces está en el hemisferio sur. ¿Qué efecto tiene la diferencia de iluminación que reciben el hemisferio norte y el hemisferio sur? Tiene efectos climáticos, correcto. Debido a que, gracias a, o dependiendo de la intensidad de la luz recibida por el sol, se forman diferentes zonas climáticas. Más calor, zonas cálidas. Menos calor, zonas frías o polares. ¿Qué efecto producen en la Tierra las diferencias de iluminación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? Diferentes ecosistemas, diferentes formas de vida, diferentes hábitos, diferentes climas o temperaturas.
diferentes estaciones. ¿En qué zona climática se encuentra el Perú? Está en el hemisferio sur, pero ¿en qué zona climática? Aquí está la zona tropical y aquí está el Perú. En esta parte, ¿verdad? En el Pacífico. Entonces el Perú está en la zona tropical. Ya tienes ideas nuevas sobre las estaciones. También sobre las zonas climáticas de la Tierra. Las estaciones: verano, otoño, invierno, primavera. Las zonas climáticas: zona tropical, zonas templadas y la zona polar norte y la zona polar sur, o también le llamamos zonas polares. Listo, ahora sí, querido estudiante, querido niño y querida niña, vas a responder nuevamente. Ya estás en condiciones de hacerlo luego de nuestra larga investigación. ¿Recuerdas las mismas preguntas iniciales para armar tus hipótesis? Ahora vas a volver a responder con la información que has recibido nuevamente estas preguntas. ¿A qué crees que se debe la formación de las estaciones del año? ¿Crees que las estaciones estén relacionadas con los climas? Más claro, ¿verdad? Más sencillo ahora de responder. Lo vas a hacer en tu segunda parte de tu cuaderno de evidencia. En tu primera parte, las preguntas anteriores sobre el texto y los videos, ¿verdad? Y en esta parte vas a responder nuevamente tus preguntas de investigación en la segunda parte. ¿Lo terminaste? ¡Felicitaciones! Desarrollaste con éxito la actividad que te propusimos. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para modificar algunas ideas, por ejemplo, respecto a que en el invierno siempre cae nieve o en el verano siempre hay sol intenso. Esperemos que ahora se hayan aclarado esas dudas gracias a tu investigación en el quinto grado con el profesor Jorge. Conclusiones finales. Las estaciones se producen, queridos estudiantes, debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Las estaciones, queridos niños y queridas niñas del quinto grado, implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. ¿Cuáles son? Una vez más, zonas tropicales, zonas templadas y zonas polares. El Perú está en la zona tropical en el hemisferio sur. Hay dos hemisferios, hemisferio sur, hemisferio norte, ¿cierto? Y las estaciones son, obviamente, el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Te voy a dejar esta actividad complementaria. Observa y describe brevemente de forma oral lo que ocurre cuando la Tierra se encuentra en las posiciones que muestran las figuras 1 y 2. Acá tenemos la posición 1 o la figura 1. ¿Qué ocurre cuando la Tierra se encuentra en esta posición? Vas a responder brevemente y aquí tenemos la figura 2, cuando se encuentra en esta otra posición. Muy bien. Puedes volver a revisar los textos y los videos que también está en el grupo del aula del quinto grado. Momento de reflexionar. Cuando termines todas tus actividades, vas a darte un tiempo prudente para responder tú mismo las siguientes interrogantes.
¿Lograste la meta o las metas? Porque hoy hemos tenido 2 metas sobre las estaciones y sobre las zonas climáticas. ¿Lograste las metas planteadas? ¿El proceso de investigación te ayudó a lograr las metas? ¿De qué manera te ha ayudado? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? ¿Por qué? Hemos hecho las conclusiones. ¿Qué nos ha ayudado a poder responder rápidamente las conclusiones de nuestra investigación? Reflexiona y responde. ¿Qué consideras que fue más fácil o más difícil aprender en esta actividad? Sin ningún temor. ¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? Ya conocía las estaciones, ¿verdad? Tal vez las zonas climáticas aún no. Bueno, tú responde reflexionando con mucha sinceridad. Finalmente, querido niño, querida niña, ¿qué puedes hacer para aprender fácilmente lo difícil? Claro, ¿no? Muy bien, investigar, ir a las buenas fuentes, correcto. Seguir un orden, plantearme preguntas, hacer mis hipótesis, hacer mi plan de investigación sencillo y finalmente ir a las fuentes y sacar mis conclusiones. Correcto. No olvides archivar todas tus actividades y tus productos en tu portafolio. Evidencias que nos van a servir a seguir trabajando actividades similares en estas semanas. ¿Por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? Aprendo en casa. 5º grado.